El día de hoy estamos celebrando ya el cuarto domingo del tiempo ordinario y la iglesia nos presenta para este domingo la presentación del Señor, la fiesta de la presentación del Señor. Este es como el título oficial o el título litúrgico que se le da a este día. Y digo que es el título oficial y el título litúrgico porque coincide este cuarto domingo con el día 2 de febrero. Y el día 2 de febrero, en muchos lugares del mundo, pues se le suele dar otro título a este día, como el Día de la Candelaria, el Día del Encuentro, por ejemplo, en algunos lugares de Oriente, el Día de la Purificación. O sea que se le suelen dar otros títulos que giran en torno a esta fecha, el 2 de febrero. Pero litúrgicamente lo conocemos como la presentación del Señor. Estas otras tradiciones o estos otros títulos no es que sean malos o que no tengan cabida, sino que hay que tener en cuenta que esos también giran en torno al Evangelio que acabamos de escuchar el día de hoy. Es decir, que la Candelaria, el Día del Encuentro, el Día de la Purificación, tienen su base y tienen su fundamento en el Evangelio que acabamos de escuchar el día de hoy. Y litúrgicamente la iglesia nos lo presenta como el día de la presentación del Señor. A medida que reflexionemos un poquito este Evangelio, pues nos vamos a dar cuenta por qué se le da estos otros títulos. Pero la iglesia nos da este de la presentación del Señor. Es un Evangelio relativamente largo, no tan corto de lo que estamos acostumbrados a escuchar los domingos. Está tomado del evangelista San Lucas, capítulo 2, versículos del 22 al 40. Y lo vamos a dividir en dos partes, como hemos solido hacer en domingos pasados, sobre todo para poder comprender de una mejor manera algo para nuestra vida. Comprender el contexto y también de ese contexto sacar para nuestra propia vida. Una primera parte donde veremos cómo la familia de Nazaret, María y José, con el niño Jesús, van a Jerusalén, van al templo a cumplir un par de prescripciones legales, que son el de la purificación, de allí el día de la purificación, y la presentación. Esa es una primera parte. Y en la segunda parte veremos ese encuentro que se da entre Simeón y Ana con el niño Jesús, que es lo que toma un poquito más de relevancia, por así decirlo, el Evangelio del día de hoy. Se da un encuentro, por eso también en Oriente se le conoce así, el día del encuentro. Bueno, la primera parte vemos cómo la familia de Nazaret va al templo. ¿Para qué? Para cumplir un par de prescripciones legales. La purificación y la presentación del niño en el templo. Hay que tener en cuenta que cuando una mujer daba a luz, tenía a su hijo nacía, habían que cumplir 3 actos rituales. Uno era la circuncisión, el otro era la purificación y el tercero era de la presentación. En el Evangelio aparecen solamente 2, porque está tomado a partir del versículo 22, pero si ustedes van a la Biblia y buscan Lucas 2, versículo 21, ahí aparece la circuncisión. Hoy nos centramos sobre todo en la presentación. Vemos que van a cumplir 2, la purificación, que es sobre todo una purificación legal y ritual. Las mujeres cuando daban a luz, cuando tenían a su hijo, pues eran considerados ritualmente impuros y tenían que esperar 40 días. Una vez pasados los 40 días, pues tenían que acudir para poder purificarse. Era una purificación ritual, legal, no moral. Y es una de las prescripciones a las cuales la familia de Nazaret va para poder cumplir. Y la segunda era la presentación del niño en el templo, que había que también llevar unas ofrendas para pagar en rescate. La Virgen y San José pagan 2 tórtolas o 2 pichones. ¿En qué consistía este rescate? Bueno, ustedes se acordarán en el Éxodo, cuando las plagas en Egipto, el Señor hirió de muerte a los primogénitos de los egipcios, pero a los de los israelitas no. Entonces, si ustedes van ahí en el Éxodo, van a ver, entonces ahora los primogénitos de los israelitas son pertenencia de Dios. Entonces, cuando nacía un primogénito, ¿qué era lo que había que hacer? Lo presentaban a Dios y había que pagar un rescate por ese niño, porque pertenece a Dios. Es como decir, voy, Señor, aquí está, este hijo es tuyo y te dejo esto, ¿no? Es una manera un poco así para explicarlo. Es un acto simbólico de decir, pago en rescate, ya sea un cordero y una paloma por este hijo, este primogénito. Me lo voy a llevar, por así decirlo de alguna manera. Cuando las personas no tenían el suficiente dinero para poder cumplir, llevar un cordero y una paloma,
vemos que en el mismo Levítico se decía, aquellos de escasos recursos, pues si no tienen para el cordero, pues lleven 2 palomas, lleven 2 pichones nada más. Y es lo que sucede con la Virgen María y San José. De aquí sabemos que procedían de una familia humilde, sencilla. Jesús nació en una familia sencilla. Entonces, esto era lo que ellos iban a hacer a Jerusalén. Llevaban a presentar el niño y a pagar ese rescate. Pero fíjense cómo va a dar aquí un poco un giro, por así decirlo, el hecho de llevar a presentar a Jesús. De hecho, lo hemos escuchado en la antífona. Ya no es tanto que la Virgen María y San José van a presentárselo a Dios, sino que ahora es Dios quien nos presenta a su Hijo. Y eso lo vemos manifestado en aquello que dice Simeón y que también vemos en Ana. ¿Cuál es el himno que rezamos nosotros en las completas todas las noches del canto de Simeón? Ahora, Señor, puedes dejar a tu siervo irse en paz, porque mis ojos han visto a tu Salvador, a quien has presentado a todos los pueblos, luz para alumbrar a las naciones y gloria de tu pueblo Israel. Luz para alumbrar a las naciones. Ahí es de donde viene la fiesta de la Candelaria. Esa lucecita, esa luz simboliza que es a Cristo. Candela, Candelaria de las candelas, de las luces. Entonces, en este himno de Simeón nosotros estamos viendo esa manifestación del Hijo de Dios, que lo reconoce Simeón y lo reconoce Ana, lo reconocen como el Salvador, lo reconocen como la luz, lo reconocen como el Mesías. Vemos aquí el cambio, ya no es la Virgen María y el Señor y San José que presentan al Señor, sino que es Dios que presenta a todo el mundo, que es el Salvador, que es el Mesías, que es la luz, que nos va a traer a nuestra vida. Y aquí es lo que yo quiero destacar para la vida de cada uno de nosotros, porque es curioso que en el templo, ahí en Jerusalén, pues seguramente había mucha gente. No serían los únicos Simeón y Ana y la familia de Nazaret. Seguramente habrían allí muchísimas personas más que estarían llevando a presentar a sus hijos, que estarían de peregrinación, estaban los sacerdotes, personas devotas que se acercaban. ¿Y por qué solamente Simeón y la profetisa Ana reconocen a Jesús como el Salvador? ¿Qué tenían ellos para darse cuenta que ese niño era el Salvador? Que ese niño iba a ser luz para las naciones. ¿Por qué las demás personas no lo reconocían si estaban allí en el templo? Si estaban allí también en Jerusalén. ¿Qué tenía Simeón? ¿Qué tenían Ana? Bueno, el Evangelio mismo nos va a dar como una descripción de cómo era Simeón y de cómo era Ana. En el Evangelio nos encontramos que dice que Simeón era un hombre justo y piadoso, aguardaba el consuelo de Israel y el Espíritu Santo estaba con él. Y por parte de Ana nos dice que no se apartaba del templo, sirviendo a Dios con ayunos, oraciones, noche y día. Ya esto nos tiene que ayudar a nosotros a darnos cuenta cómo podemos reconocer a Dios. Porque miren, en nuestra vida, creo que muchas veces a nosotros se nos complica, se nos dificulta reconocer a Dios. ¿Por qué no es tan fácil ver a Dios en la vida? Una respuesta muy sencilla, la vida misma, con todos los problemas, con todas las dificultades, díganse familiares, del trabajo, económicos, pues muchas veces no podemos ver a Dios. Se nos dificulta ver a Dios. Eso por un lado. Y por otro lado, la vida de pecado. Yo insisto mucho en esto, que a veces no nos damos cuenta que el pecado nos oscurece nuestra vida. No podemos ver a Dios y nos apartamos de Él. Y cuando vivimos así, cometemos tal vez el error de quizás venir, estar en misa, estar en la iglesia, pero al mismo tiempo no estar. ¿Por qué? Porque hay muchas cosas que me nublan. Yo en algún momento dije aquí, o no recuerdo si en la de Mártires de Uganda, pero lo repito aquí. Y no es para poner nervioso a ninguno de los que están aquí presentes. Pero yo les digo siempre, aunque este presbiterio no es muy alto, normalmente el sacerdote puede ver todo y a todos. Lo mismo que ustedes a mí, que me pueden ver acá. Y sin juzgar, ¿verdad? A veces uno ve a las personas distraídas, que están, por ejemplo, con el celular, o muy pensativas. Y uno dice, bueno, ¿será que están aquí? Su cuerpo tal vez sí está aquí.
A lo mejor su mente está pensando en qué vamos a cenar saliendo de la misa, o qué va a pasar con mi trabajo, esta situación que tengo con mi familia, algo que me está afectando, tal vez una enfermedad. Todas esas cosas de la vida son ejemplos muy sencillos, ¿eh? Yo sé que la vida es más difícil y más complicada, pero todo eso nos distrae y podemos estar y no estar a la vez. Lo mismo sucede cuando tenemos una vida de pecado. Nos acostumbramos, venimos a la misa, pero no comulgamos, por ejemplo, o no nos confesamos. Y eso es un apartarnos de Dios. Y luego queremos ver a Dios. Decimos, ojalá pueda ver yo a Dios. Quisiera acercarme a Él. Pero muchas veces la vida del pecado me está apartando. Yo lo he dicho en otros momentos. El demonio no está buscando que tú peques, ¿verdad? Sí, nos pone las tentaciones. Pero el objetivo del demonio es que tú no te confieses. Porque cuando tú no te confiesas, estás apartado de Dios. Bueno, esto por hacer un ejemplo o una escena de lo que posiblemente pasó allí en el templo. Tanta gente y solamente 2 lo reconocieron. Lo mismo puede suceder en nuestra vida de cristianos. Todos estamos aquí presentes, estaremos unos 20 tal vez, 30. ¿Y cuántos reconocerán a Jesús en la Eucaristía más adelante, que era lo que decíamos al inicio? Se nos presentará, se hará presente. Entonces, hoy que celebramos la presentación del Señor, es una invitación para que nosotros verdaderamente busquemos al Señor con devoción y diciendo, mira Señor, quiero entregarme a ti, quiero acercarme a ti, quiero confiarme en ti, que era lo que hizo Simeón y que hizo Ana, que fueron personas que se confiaron, que fueron personas que esperaron, que son personas que creían en Él. Dice que Ana pasaba mucho tiempo, no se apartaba del templo con oraciones. No se trata para nosotros de estar día y noche en la iglesia, pero cuando vengamos a la misa, pues por lo menos tener esa entrega a Dios. Entonces, que el día de hoy que celebramos la presentación del Señor, hagamos verdaderamente nuestras estas palabras que dice Simeón. Tú eres luz para alumbrar a las naciones, que alumbre nuestra vida. Eres el Salvador, que sea nuestro Salvador. Si Jesús alumbra nuestra vida, nuestra propia vida, pues también nosotros podemos alumbrar a los demás, ser luz para las demás personas, que es algo para lo que nosotros estamos llamados como cristianos. Pero primero preguntémonos nosotros, ¿yo estoy siendo luz? ¿Yo estoy haciendo estas palabras que dice Simeón mías para poder llevarlos a los demás o no? Que esta fiesta de la presentación del Señor nos ayude sobre todo a poner la mirada en Él, la confianza en Él, que Él pueda ser luz para nuestra vida y para la de las demás personas. Que así sea.